¿ok? Primeramente vamos a ver cuál es nuestro objetivo. Acá menciona entonces que al final de esta unidad ustedes van a tener la capacidad de poder analizar los diferentes conceptos que están involucrados al control de sólidos, conocer métodos y herramientas para remover mecánicamente los sólidos perforados durante todo el proceso de perforación. Y entonces también de acuerdo al tamaño, de acuerdo a su gravedad específica, vamos a ir viendo qué es lo que sucede con nuestros recortes. Algo muy importante para esta unidad es recordar el concepto de sistema de circulación, lo cual lo vimos en la unidad número 0. Nosotros sabemos que la función principal del sistema de circulación es mover el fluido de perforación a lo largo de su trayectoria. Bien, de toda la trayectoria desde la parte superficial, desde el manifold de control, la tubería parada, el rotary hose, top drive, drill pipe, heavyweight del collar, espacio anular, hasta superficie, luego por la línea de flujo. Todo eso entonces es muy importante en esta parte porque, y más que todo en el espacio anular es por donde va a ir moviéndose o vamos a ir removiendo, mejor dicho, nuestros recortes. Bien, aquí lo menciona entonces desde las piletas de lodo hacia abajo a través de la sarta de perforación y de regreso a la superficie por medio del espacio anular. Existen partes del sistema de circulación tanto por encima como por debajo del suelo. Adicionalmente, bien, todo lo que les mencioné, toda esa parte de nuestro sistema es muy importante. Al fin y al cabo, si algún tipo de sólido no ha sido removido eficientemente, va a continuar en el sistema como un sólido de baja gravedad específica. Bien, entonces también tenemos que controlar ello. Y ahí lo tenemos. Todo comienza desde nuestras piletas de lodo, desde la zona de succión, por medio de nuestras bombas, viene por la tubería parada. Aquí lo tenemos, el standpipe. Luego tenemos el rotary hose. Luego aquí estamos observando, tenemos por medio de nuestro top drive, que es el sistema actual que se está utilizando, el top drive está conectado con nuestras tuberías de perforación, drill collar heavyweight, y luego sale por medio de las boquillas del trépano hacia el espacio anular. Y en esta parte es donde comienza lo que vamos a ver nosotros en esta unidad. El trépano va a ir removiendo los recortes, va a ir generando, mejor dicho, los recortes, y esos recortes tienen que salir hacia superficie. Bien, no podemos nosotros seguir perforando el mismo recorte. Por ello entonces tenemos nuestro fluido de perforación, que dependiendo de su viscosidad, de su caudal, entonces va a ir removiendo a esos recortes, va a ir transportándolos hasta la superficie, en el cual, aquí lo tenemos nuestra línea de flujo, aquí los mat return line, y luego está conectado con un primer cajón que es nuestra zaranda. Luego tenemos los desarenadores, desarcilladores, un desgasificador de igual manera y una centrífuga acá nos falta, ¿sí? Entonces, el fin de esta unidad es de conocer ahora en la parte superficial, una vez que ya sale nuestro lodo por el espacio anular, quiero conocer entonces cuáles son los equipos utilizados para poder remover esos sólidos. ¿Ok? Y ese es el fin de nuestra unidad. Bien. Ahora, para entender entonces, para entender más que todo el principio de funcionamiento de cada uno de estos equipos en superficie, de todo esto de acá, yo necesito conocer primeramente los sólidos. ¿Qué tipos de sólidos se encuentran? ¿Qué tamaños de sólidos vamos a poder encontrar en superficie o cuando salga por la línea de flujo? Por ello entonces, primeramente, un concepto de los sólidos que vamos a encontrar. Los sólidos que puede contener el lodo provienen de aquellos que se lo ha agregado intencionalmente. Bien, y entonces ahí nosotros vamos agregando algunos aditivos, por ejemplo, la bentonita para dar viscosidad, la baritina para dar peso. Bien, también vamos a agregar carbonato de calcio. Y así vamos a ir agregando nosotros de manera intencional a nuestro lodo para que tengamos ciertas propiedades y con esas propiedades cumplir funciones específicas. Bien, es por ello que menciona entonces que los sólidos que vamos a encontrar
podemos tener los que agregamos intencionalmente para que adquiera determinada propiedad, como también hay otro tipo de sólido, aparte del que agregamos en nuestro lodo, en el sistema activo, que vendría a ser aquellos que son generados por el trépano. Al perforar la formación, es decir, los recortes o sólidos de formación a los cuales se le presentará más atención. Y es eso, y es a ello lo cual nos vamos a enfocar prácticamente nosotros en esta unidad. Todos los sólidos de formación que compone el lodo puede ser identificado en forma general de la siguiente manera. Primeramente, yo tengo que conocer de estos sólidos, bien, cuál es el tipo de sólido que va a estar presente en mi lodo. Bien, es propio de la formación, se va a perforar entonces arenas o arcillas. Comúnmente son esos dos que encontramos en nuestro lodo. Bien, primeramente entonces, tipo de sólido. Luego, ¿cuál es la forma del sólido? También es muy importante conocer ello. Si va a ser un recorte, el cual es generado por un trépano tricónico, un trépano PDC, ¿sí? Porque difieren las características y en la forma de este recorte. Así como otro tipo de recorte vendría a ser aquellos que la misma formación expulsa debido a su presión de formación, debido a las características de esa formación que son un poco quebradizas, empieza a salpicar recortes más alargados, angulares, lo cuales vendría a ser característico, por ejemplo, de la formación los monos, bien, entonces, o de algún tipo de lutita. Por ello, entonces, es muy importante también conocer cuál es la forma de sólido que vamos a encontrar. Luego tenemos la cantidad de sólido que depende del diámetro del trépano y de la velocidad de penetración. Esto es muy importante también. ¿Cuál es la cantidad de sólidos que voy a tener aquí en el espacio anular? Recordemos entonces que cuando nosotros vamos perforando el agujero, nosotros tenemos una velocidad de perforación, de penetración, que se lo conoce como, vamos a decirlo acá, bien, esta velocidad vendría a ser la longitud que estamos avanzando en el tiempo requerido. Entonces, mientras más rápido perforamos una determinada formación, significa entonces que vamos a ir generando sólidos, vamos a ir generando mayor cantidad de sólidos. Si eso pasa, entonces, me dice acá que la velocidad va a ir aumentando gradualmente, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener problemas con nuestro fluido de perforación, bien, vamos a tener una excesiva cantidad de sólidos aquí en el espacio anular y eso nos va a generar entonces muchos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo muchos sólidos aquí presentes en el espacio anular, significa entonces que la viscosidad plástica primeramente va a ir aumentando y eso entonces va a repercutir de igual manera, dependiendo de la forma y el tipo de esos recortes o sólidos, en nuestra presión o conocido como la caída de presión en el espacio anular. Esa caída de presión entonces nos va a generar prácticamente un incremento en la densidad equivalente de circulación aquí en el fondo. Entonces nosotros también tenemos que enfocarnos en la cantidad de sólidos que vamos a generar. No es solamente perforar entonces, en pocas palabras, muy rápido. Es cierto que si perforamos a mayor velocidad, vamos a llegar más rápido al objetivo y sabemos que este equipo y las empresas de servicio que se encuentran en la zona tienen un costo por día. Bien, entonces, si yo llego al objetivo, como vamos a decir, como si fuéramos la empresa operadora, la cual es dueño entonces de ese pozo, significa entonces si llego más rápido al objetivo, a la formación o a las coordenadas X, Y y Z de un objetivo, significa entonces que el costo para llegar hasta ese tramo va a ser mucho menor. Entonces es evidente que si yo perforo con una ROP mayor, significa entonces que vamos a poder optimizar en los costos.
pero también tengo que ver el costo-beneficio. El beneficio, vamos a ver que si tengo muchos sólidos aquí en el espacio anular, voy a inducir una alta presión o una alta caída de presión, y eso me va a generar aquí una elevada densidad equivalente de circulación. Esa densidad equivalente de circulación también va a generarme un problema, como ser pérdidas hacia la formación. Si imaginémonos que tenemos una pérdida, entonces la perforación tiene obviamente que parar dependiendo del tipo de pérdida que se está teniendo, si es una pérdida total, una pérdida parcial. Incluso a veces se ha perforado con pérdidas totales, pero no es recomendable porque continuamente estamos perdiendo lodo hacia la formación. Entonces, lo que tiene que hacer es el ingeniero químico en superficie empezar a preparar algún tipo de bache, obturantes, los cuales entonces van hacia esa zona de pérdida y tratar de cerrar. Imaginémonos que con la preparación de ese bache aún continúa la pérdida de circulación. Entonces, ya colocamos todos los obturantes posibles de grano grueso, vamos a decir grano fino, una intercalación de los tres tipos de tamaño, y aún continúa esa pérdida. Significa entonces que tienen que llamar a otra empresa de servicio de cementación para colocar un tapón de cemento y de esa manera cerrar esa pérdida. Bien, entonces lo que está ocurriendo es que por el solo incremento de la ROP causamos pérdida, y con esa pérdida llamé a otra empresa de servicio de cementación para que me coloque un tapón de cemento, y eso me está costando días. Lo que al fin y al cabo quería que sea más barato está generando más costos para la empresa. Bien, es por ello entonces que la ROP no es solamente subir, es verificar el tipo, las zonas que nos encontramos, la formación, el tipo de recorte, y eso entonces para poder minimizar esos problemas. Muy bien. Creo que hay un problema con la cámara, pero vamos a continuar de esta manera, por favor. Ahora, es algo muy importante entender este punto, que es la clasificación de estos sólidos. ¿Okay? Vamos a clasificarlo, por ejemplo, al sólido. Esto es una pregunta de examen, que siempre lo hago, es algo fundamental que ustedes deben saber, cómo clasificar a los sólidos. Y es sencillo. El primero vendría a ser de acuerdo al tamaño, bien, de esos sólidos. Primer punto. El siguiente es de acuerdo a la gravedad específica que tienen estos recortes o sólidos, y luego de acuerdo a su actividad química, para finalizar con cómo se encuentran en nuestro lodo esos tipos de sólidos. Vamos a comenzar con el primer punto, de acuerdo al tamaño. Bien, de acuerdo al tamaño podemos tener desde el tamaño de arenas gruesas, que va a depender, estamos colocando acá dP, significa diámetro de la partícula de ese sólido en micrones. Bien, todas estas unidades están en micrones. Bien, sabemos que un micrón es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. Todos estos sólidos mencionados pueden encontrarse en la composición del lodo. Vamos a comenzar entonces. Las arenas gruesas, el diámetro de la partícula oscila de las arenas gruesas entre 500 a 1000 micrones, primeramente. Ese vendría a ser el diámetro de las arenas gruesas. Si tengo arenas medianas, se va a encontrar entre 74 a 500 micrones. Luego, las arenas finas, más pequeñas, vamos a encontrar entre 44 a 74 micrones. Para así concluir con el tamaño silt y el tamaño coloide. El tamaño silt se encuentra entre 5 a 74 y el coloide va a ser mucho menor a 5. Incluso ya vimos en química las arcillas que la bentonita o las arcillas se encuentran mucho en un tamaño de 2 micrones o menor. Bien, ahí lo tenemos entonces. Ese es el primer punto, cómo empezar a clasificar nuestros sólidos. Esto es importante porque cuando empecemos a utilizar las
zarandas empecemos a utilizar los hidrociclones, vamos a requerir conocer estos tamaños presentes en nuestros sólidos. Ahora, de manera general, ¿sí?, podemos nosotros clasificar estos tamaños en el tamaño, por ejemplo, de arena mayor a 74 micrones, ya no hablando de grueso, mediano y fino, simplemente arena mayor a 74 micrones, tamaño silt entre 2 a 74 micrones y las arcillas menor a 2 micrones, ¿sí?, de una manera general entonces en este punto. El siguiente punto es clasificar a nuestros sólidos de acuerdo ahora a su gravedad específica, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su densidad. Yo puedo tener sólidos livianos de baja gravedad específica entre 1,6 a 3. Bien, si queremos darle una unidad, mejor dicho, podemos dividirlo con el agua en gramos cc o en libras por galón. Yo podría tener aquí en gramos cc 1,6 gramos cc hasta 3. Los sólidos livianos o de baja gravedad específica. Bien, en este rango se encuentran la mayoría de los sólidos de formación que para fines de cálculo se toma un promedio de gravedad específica 2,6. Bien, entonces, a medida que nosotros vamos perforando desde la parte superficial o el tramo superficial, podemos nosotros incluso conocer la densidad de la roca. Bien, hay un registro de densidad que se puede realizar e incluso con algunos estudios geofísicos. Sabemos que la densidad obviamente en superficie es mucho menor, puede ser 1,6, 1,7, 1,8. Va a ir incrementando esa densidad con la profundidad y hasta llegar a 3 vendría a ser de sólido liviano. ¿Por qué incrementa? Debido a la compactación de la roca. Entonces, al tener la roca más compactada, vamos a tener más material en un determinado volumen específico. Por ende, entonces, el peso o la densidad va incrementándose. Ese vendría a ser entonces la densidad que nosotros podemos encontrar al perforar una formación o un grupo de formaciones. Pero para fines de cálculo, ¿sí?, se ha sacado un promedio que vendría a ser 2,6 y es por ello que nosotros trabajamos para nuestra densidad de la bentonita de 2,6. Ahora, la bentonita, como la mayoría de los aditivos, son considerados sólidos livianos porque están en este rango, a excepción de los materiales densificantes. Ahora, los sólidos pesados o de alta gravedad específica son aquellos materiales que son utilizados para aumentar el peso del lodo y se lo conoce como el nombre de densificantes. Entonces, para poder clasificar los sólidos de acuerdo a su gravedad específica, se pueden encontrar dos. Unos que son de baja gravedad específica o sólidos livianos, y el otro vendría a ser sólidos pesados o sólidos de alta gravedad específica, como ser la baritina, como ser la hematita. Bien, entonces tómenlo en cuenta, este vendría a ser nuestra segunda clasificación. Luego tenemos de acuerdo a su actividad química. Entonces, ahora un sólido también, yo puedo clasificarla si este de aquí llega a reaccionar con el agua, no sé, llega a reaccionar con algún tipo de ácido. Entonces, estos sólidos que sí reaccionan, se los conoce como sólidos activos. Aquellos que presentan alguna actividad química influyendo en las propiedades del lodo. Tienen cargas eléctricas. De reacción entre ellos se encuentra la bentonita. ¿Por qué se encuentra la bentonita? Debido a ese proceso de isomorfismo, si recordamos, la bentonita está cargada negativamente. Bien, y entonces al estar cargado negativamente, ¿qué pasa con el agua? Reacciona con el agua, se hidrata la bentonita por el proceso superficial y osmótico que vimos en química de las arcillas. Por ende, entonces, la bentonita es un sólido activo o un sólido que reacciona. Ahora, también tenemos material de control de filtrado que son sólidos activos, arcillas de formación también, a medida que vamos perforando. Tenemos esto de acá,
que llegan a reaccionar. También su composición, debido a que es la monomerilonita, bien, a diferencia del grupo kaolín o grupo clorita, si recordamos, estos son los más reactivos debido a que tienen en el espacio basal, se tiene un intercambio de base. Muy bien. Luego tenemos, de acuerdo a su actividad química, los sólidos que no llegan a reaccionar. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo tener, por ejemplo, la varita o la varitina. Es un sólido inerte debido a que al entrar en contacto con el agua, sabemos que la varita es un sulfato de bario, este de acá se va a mantener con un sulfato de bario. No va a entrar en contacto con el agua, o mejor dicho, no va a reaccionar con el agua, no se va a romper el enlace del sulfato y el bario, se va a mantener constante, por tal motivo no reacciona. También las arenas de formación no llegan a reaccionar en contacto con agua o en contacto con algún ácido. Luego, los materiales obturantes, aquellos que nosotros utilizamos para minimizar las pérdidas hacia la formación, también no pueden reaccionar. Por eso son sólidos inertes. Ahí tenemos entonces nuestra tercera clasificación de los sólidos, de acuerdo a que si estos reaccionan o no lo hacen. Y eso está en función de sus características químicas. Luego tenemos, por último, la última clasificación vendría a ser de acuerdo a cómo un sólido se encuentra en el lodo. ¿Okay? Puedo yo tener sólidos disueltos, que es claro que en nuestro lodo encontramos, por ejemplo, algún tipo de sal que al entrar en contacto con el agua, este de acá se disuelve. Por ello, tengo esos sólidos disueltos en la fase líquida. También puedo llegar a tener algún tipo de sólido que al entrar en contacto con el agua no se va a disolver, sino que se va a suspender, se va a dispersar, ¿bien?, en el medio continuo. Aquellos que se encuentran como tal entonces constituyendo la fase dispersa del lodo. Entre ellos tenemos los sólidos activos de formación, arcillas, sólidos inertes, arenas, varitina, etc. ¿Okay? Eso vendría a ser entonces que cuando yo le agrego, por ejemplo, al agua, estos tipos de sólidos, no se van a disolver en el agua. Significa entonces que van a seguir formando, si tienen, por ejemplo, una determinada característica, lo podemos ver en el agua, lo vamos a poder ir viendo a medida que lo agitemos. Significa que se va a ir dispersando, pero lo vamos a poder detectar ahí en el agua. En cambio, el otro ya se rompe su enlace iónico y se solubiliza como ser un cloruro de sodio. Bien, ese sólido, al entrar en contacto con el agua, desaparece, forma parte del agua. Bien, al destruirse o a romperse su enlace químico. Entonces, con estos 4 tipos de clasificaciones, yo ya puedo clasificar cualquier tipo de sólido. Bien, acá tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos. Tengo la varitina y tengo la bentonita. También puedo clasificar a soda cáustica. También se puede clasificar a algún tipo de sal, de acuerdo a estas 4 características en la clasificación. Entonces, la varitina, por ejemplo, yo voy a clasificarlo de acuerdo a su tamaño. Sé que la varitina está en un tamaño entre 2 y 74 micrones y ello corresponde al tamaño silt. Entonces, la varita la podemos clasificar como un material tipo silt por su tamaño. Luego, vamos a ver si es de alta o de baja gravedad específica. La varitina es de alta gravedad específica. Por tal motivo, aquí lo está mencionando, de gravedad específica dentro de los sólidos pesados. 4,2 a 4,3. Luego es un producto inerte, otro tipo de clasificación. Significa entonces que al entrar en contacto con el agua, este de acá no se va a disolver. Al entrar en contacto, por ejemplo, con algún tipo de ácido, tampoco se va a disolver.
Y entonces este de acá es un producto inerte y que se encuentra en suspensión, o sea que al entrar en contacto con el agua se va a dispersar. El sólido lo vamos a poder observar moviéndose en el agua, no va a formar parte del agua, en pocas palabras. Bien, entonces también podemos clasificar a la bentonita. Se la clasifica como un sólido tipo coloide con un tamaño, primeramente, de acuerdo al tamaño, es menor a 2 micrones. Ahora, de acuerdo a su gravedad específica, es un sólido liviano con gravedad específica 2,6. Bien, entonces de baja gravedad específica. Es un material activo con cargas eléctricas. Sabemos que la bentonita tiene carga negativa, por tal motivo entonces es un material activo. Luego, este material o este sólido que es la bentonita se encuentra en suspensión. O sea que no forma parte del agua. Y ahí lo tenemos, entonces activos, tengo la bentonita, las arcillas, el gumbo. Inertes, por ejemplo, la arenisca, el limo, el granito, son aquellos que no llegan a reaccionar. Ahora, tenemos que entender, una vez que ya sabemos la clasificación, ya sé que se clasifica el tamaño, de acuerdo a su gravedad específica, de acuerdo a si es inerte, activo, de acuerdo a cómo se encuentra en el lodo, disperso o, vamos a decir en este caso, soluble en el agua, bien, o disuelto. Tengo que conocer ahora qué es lo que sucede con un recorte a medida que se transporta por el espacio anular. Bien, entonces, el tamaño del sólido o recorte generado por el trépano, a medida que asciende por el espacio anular, va gradualmente disminuyendo hasta llegar a superficie, donde pasa por el equipo control de sólidos que puede sufrir una nueva degradación del tamaño. Gran parte de ellos son eliminados. El resto no eliminado queda incorporado al lodo y vuelve al pozo sufriendo una nueva degradación o reducción de tamaño. En síntesis, las causas mecánicas de degradación del tamaño de recortes lo podemos enumerar de la siguiente manera. ¿Qué significa ello? Un recorte, por ejemplo, generado por el trépano, va a tener un determinado tamaño en ese momento. A medida que va transportándose por el espacio anular hasta superficie, va a ir destruyéndose ese recorte generado, va a ir disminuyendo su tamaño y por ello entonces el primer punto acá me menciona que ocurren algunos golpes del recorte con la herramienta de perforación. Bien, ese vendría a ser una de las causas de esa degradación del sólido. Golpes con la herramienta de perforación, o sea, puede ser con el mismo trépano, drill collar, heavyweight drill pipe, ¿bien? Porque sabemos que la herramienta sigue girando en la perforación y el lodo que transporta entonces puede generar que choque con la misma herramienta y eso causar una reducción del tamaño. Otro tipo de degradación puede ser los golpes de recorte con la vibración de las zarandas. Nosotros vamos a ver entonces en las zarandas que dependiendo de la malla que estos tengan, ese tamaño va a ir disminuyendo. ¿Sí? Entonces, eso significa que vamos a tener que verificar qué tipo de malla utilizar para un determinado tramo incluso. Si yo tengo algún tipo de flujo turbulento de alimentación de lodo en los hidrociclones también, me va a generar ese problema de degradación del recorte. Entonces, ese flujo turbulento, incluso que lo mencionamos cuando vamos perforando, nosotros tratamos de evitar este flujo porque genera erosión de la formación. Ahora, por nueva molienda de los recortes que no han sido eliminados en superficie también, significa entonces que a medida que vamos perforando, esos mismos recortes van a permanecer indefinidamente ahí en mi lodo. No importa que realice, por ejemplo, una eficiencia del equipo control de sólido, realice o coloque centrífugas, esos recortes
o esos LGS que se lo conoce van a continuar en el lodo. Y entonces para ello, a veces el lodo está tan viejo que se opta por un cambio de fluido. Y es ahí donde vamos a tener un lodo nuevo, donde los LGS van a estar obviamente de acuerdo al diseño de ese lodo. Entonces, todo esto de aquí repercute en lo que sucede con nuestro sólido. ¿Bien? Esta subdivisión del recorte en partículas más pequeñas y la incorporación de estos al lodo tiene una incidencia negativa en sus propiedades debido al incremento del área específica de los sólidos. Veamos la siguiente lámina. Ahora, ya que mencionamos lo que sucede con el recorte en el espacio anular, todo eso, hay una contaminación de esos recortes. Si recordamos un poco en la unidad número 3, vimos acerca de contaminación dependiendo de si es, por ejemplo, con cemento, con anhidrita, si es con yeso, con temperatura. ¿Bien? Entonces, también hay un tipo de contaminación de mi lodo con sólidos de formación. ¿Qué es lo que va a pasar con mi lodo si es que ocurre esa incorporación o contaminación? Primeramente va a aumentar la densidad del lodo. Luego aumenta la densidad equivalente de circulación, eso es evidente también, ya que aumentó la densidad del lodo, ya que aumentó la caída de presión en el espacio anular. También vamos a tener un aumento de la viscosidad de embudo y la viscosidad plástica, ¿bien? Porque sabemos que este está en función del tipo, tamaño y concentración de sólidos. Si esos sólidos son reactivos, el punto excedente obviamente va a incrementarse, al igual que el gel. Luego, el filtrado API HPHT también se incrementa de acuerdo a esa viscosidad que se generó de nuestro lodo. Aumenta el espesor de la película. Entonces, mientras más sólidos tengamos presentes en el espacio anular, en nuestro lodo, la película o el revoque va a ser más gruesa. Luego va a disminuir el pH y el pF. Bien, eso vendría a ser entonces algunos aspectos que ocurren con nuestro lodo, bien, de acuerdo a los sólidos o esa incorporación y contaminación de sólidos. Luego, estas variaciones tienen sus consecuencias en las operaciones y tratamientos de lodo. Bien, todo esto, ¿qué es lo que va a repercutir? Primeramente, aumenta el costo y el tiempo de tratamiento del lodo, o sea que si aumentó densidad, aumentó la densidad equivalente de circulación, si la viscosidad plástica aumentó o el punto excedente aumentó, entonces obviamente que va a haber un aumento en el costo. Si el punto excedente subió, tal vez se está incorporando algún tipo de electrolito, entonces tengo que analizar cuál es y realizar su tratamiento químico. Si la viscosidad plástica se disparó, entonces también tengo que tratar de bajarlo. Y para ello vamos a tener que hacer más eficiente el equipo control de sólido, ¿bien? Y de esa manera disminuir. Luego vamos a tener entonces un tiempo en el tratamiento. Todo eso repercute en el tiempo para ir bajando estas propiedades que se dispararon o aumentaron. Vamos a tener también daño a la formación. Si recordamos con los lodos drill-in dijimos que cuando perforamos la formación productora, mi lodo debe tener la menor cantidad de sólidos posible. Si no ocurre ello, entonces generamos daño a la formación. También vamos a tener riesgos de pérdida de lodo hacia la formación, riesgos de alto aprisionamiento de la herramienta en zonas de alta permeabilidad, y lo dice claramente aquí, que si tengo un aprisionamiento de mi herramienta, usualmente las de presión diferencial, el aprisionamiento por presión diferencial, es debido al revoque y a la alta permeabilidad que generó ese revoque. Luego vamos a tener una disminución de la vida útil del trépano, las bombas del equipo. Si tenemos presente una gran cantidad de arena, la erosión me va a generar un deterioro de este equipo, de la bomba. Por último, una disminución de la velocidad de penetración. Sabemos que la velocidad de penetración o ROP, Rate of Penetration, significa la velocidad de avance. Entonces, si yo tengo muchos sólidos presentes en el espacio anular,
el trépano va a ir perforando los mismos recortes que ya generó. Por ende, entonces, no vamos a avanzar eficientemente como tendríamos que hacerlo. Hay una disminución en ese caso. Ahora, para conocer el contenido de sólidos en el lodo, es muy importante los siguientes casos o los siguientes equipos para detectar ese aumento. Ya lo conocemos, todo esto de acá. Por ejemplo, si aumentaron los sólidos en el lodo, vamos a decir que pasó algo, se aumentó la viscosidad de embudo, entonces tengo que hacer una determinación del porcentaje de sólidos para poder detectar si es que aumentó. Sí, la retorta, entonces, en pocas palabras, nos va a decir el porcentaje de sólido total y el porcentaje de líquido. Y de esa manera comprobar si aumentó o no. Luego, la densidad del fluido. Si aumentó la densidad del fluido, con mi balanza de lodo empiezo a medir la densidad. Si eso es lo que ocurrió, entonces lo que sucede es que está incrementándose mis sólidos. Luego, una determinación de la prueba de azul de metileno, recordando que esta prueba es para poder conocer recordando entonces que esa prueba de azul de metileno es para poder determinar la cantidad en libras por barril de arcilla presente en mi lodo. Contenido de arena, el arenómetro también me va obviamente a determinar si el porcentaje de esa arena se incrementó en el lodo y de esa manera ver en esos sólidos que se encuentran presentes en el lodo. Obviamente todos estos parámetros de acá yo ya lo tengo cuando iniciamos la perforación. Un incremento de todo ello me va a corroborar que sí se están incrementando los sólidos en el lodo. Bien, y si eso pasó, todo esto me va a modificar las propiedades. Es muy importante efectuar un control muy estricto de los sólidos que contienen un lodo a través de algunos medios que prevea la dispersión, como así también la eliminación de los mismos. Estos medios de control de sólidos se los clasifica como métodos de control preventivo y los métodos de control correctivo. El método de control preventivo es lo que nosotros lo hacemos con nuestro lodo y ya lo vimos en diseño de nuestro fluido de perforación. Entonces, con un método de control preventivo lo que yo hago es prácticamente agregar algún tipo de aditivo para minimizar la cantidad de sólidos. Por ejemplo, agregar un inhibidor de arcilla o generar un inhibidor mecánico por encapsulamiento o un inhibidor químico para evitar que se aumente el volumen de las arcillas. Ahí podemos ver el medio físico, se basa en el poder de encapsulador de los polímeros que disminuyen de esta manera el efecto dispersivo de esos sólidos. Y el medio químico, por la inhibición química, al contener los electrolitos que minimizan la hidratación. Entonces, esto vendría a ser mis métodos de control preventivo. E incluso lo que vimos en la anterior unidad, un lodo base aceite, también mencionamos que este tipo de lodo va a disminuir esa contaminación o ese aumento de sólidos prácticamente al ser que este lodo base aceite no llega a erosionar las paredes de la formación, no llega a ensanchar, entonces la cantidad de sólidos disminuye. ¿Ok? Esos son los métodos de control preventivo. Los métodos de control correctivo. Vamos a comenzar desde la siguiente clase. Aquellos métodos o equipos utilizados para poder remover esos recortes que ya con el control preventivo, con el encapsulamiento, con el inhibidor químico de arcilla, por ejemplo, no se logró o hubo un aumento de ello en el sistema. Entonces todo eso lo vamos a disminuir con este equipo de control de sólido. ¿Ok? Lo vamos a ver, por favor, posiblemente el sábado o más seguro el día martes con el grupo P2 y el lunes con el grupo P1. ¿Ok? No sé si alguien, por favor, tiene alguna consulta. ¿Sí? En esta ocasión estamos viendo
la unidad de control de sólidos, primeramente comenzando con saber qué son los sólidos, cómo se clasifican estos sólidos, cómo repercute en mi lodo, en las propiedades, esa contaminación de sólidos, cómo yo puedo llegar a detectar que está aumentando los sólidos con nuestras pruebas de laboratorio, y luego, una vez que ya sé que aumentaron ellos, cómo puedo prevenir primeramente a que incrementen los sólidos, y si ya incrementaron, cómo puedo controlarlos correctivamente. Y eso es lo que vamos a ver entonces la siguiente clase. No sé si hay alguna consulta, duda, por favor. Adelante. Muy bien, ya que no hay consultas, vamos, por favor. Primeramente, en el grupo P1, la contraseña se los digo en este momento para que puedan ir colocándolo. Vamos a colocarlo hasta las 20:50. Muy bien, coloquen los dos P1, por favor, la L y la P mayúscula. Los P1. Bien, vamos al grupo P2 ahora. La misma contraseña vamos a colocar, pero sí, colocamos la misma contraseña, los dos P1. La L y la P mayúscula. Okay, va a estar de igual manera hasta las 20:50. Muy bien, esa es la contraseña, entonces voy a colocarlo en el chat en este momento. Otra cosa, ya tengo las notas de la parte práctica. Voy a intentar subirlo esta noche a la plataforma virtual, esa nota, para que ya puedan verla. Si es que no se puede, más tardar mañana al mediodía voy a intentar subirlo, por favor. Inge, perdón, para el grupo P2, ¿cuál dijo que era la contraseña? Lodos P1 igual, ¿sí? Ah, ya. Coloquen Muchas Lodos gracias. P1. Muy bien, el taller, por favor, del grupo P2 que vamos a colocarlo en este momento. Desde las 20:38. Bien, aquí lo voy a colocar. 20:38. Hasta las 21:08. Bueno, está disponible, pero solamente va a durar 20 minutos. Son 10 preguntas, si no me equivoco. Así que tómenlo en cuenta, por favor. Bien, 20 minutos y vamos a... No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Hasta qué hora dijo que va a estar habilitado, ingeniero? Disculpe. Hasta las 20. El taller, ¿a eso hace referencia? Sí, exactamente. El taller, ingeniero. Ya, el taller, aquí vamos a poder verlo en este momento.
solamente ya está habilitado desde las 20:38. Va a estar habilitado hasta las 21:08, pero el tiempo desde que comiencen el examen es de 20 minutos. ¿Sí? O sea que si comienzan, por ejemplo, a las 20:48, tienen los 20 minutos. Pueden comenzar a las 20:48 y tener su tiempo, que es 20 minutos. ¿Ok? Solamente tienen un intento, por favor. Preguntas sencillas. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, duda, por favor, adelante. Ni un ingeniero. Gracias. Muy bien, entonces vamos a concluir el día de hoy. Este sábado, por favor, vamos a intentar pasar, pero yo les voy a mandar un mensaje una hora antes, como dijimos, a las 6 más o menos. Creo que nadie le choca, porque más tarde les chocaba, me dijeron. Entonces, yo les mando a las 5 más o menos, les confirmo, vamos a pasar clases y les mando un enlace el sábado. Bien, si no es el caso, entonces, como les mencioné, sería solamente el día lunes y martes. ¿Ok? Mil disculpas con el grupo P1, esta semana me fue un poco complicado poder llegar al horario de clase. Sí, es por eso que traté de hacerlo con el grupo P2. Solamente fue por esta semana. Muy bien, señores. Tengo unos problemas con la cámara de igual manera. Voy a tratar de solucionarlos para la siguiente clase. Tengan muy buenas noches y que les vaya muy bien en su taller, el grupo P2. La nota de la parte práctica hasta mañana al mediodía ya va a estar en la plataforma y con eso estaría la nota del primer parcial, ¿sí? La nota completa. Tengan muy buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, muy buenas noches. Recording stop.